Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy os quiero hablar sobre el tema de los videojuegos de la época dorada, de los años 80, 90, ¿vale? Los videojuegos de aquella época. Más bien las consolas de aquella época, ¿vale? Y a ver qué es mejor, ¿no? ¿Super Nintendo o Mega Drive? Gran pregunta, sobre todo en aquella época. Bueno, pues empecemos. Nos remontamos al principio de los tiempos, ¿vale? A finales de los 70 habían ya pues maquinitas para jugar, ¿vale? Había de todo un poquito, pero eran bastante prehistóricas. Eran unos chismes, si buscáis información por internet la encontráis. En la Wikipedia está todo súper bien documentado. Historia de las consolas, de los videojuegos, te ponen las generaciones de cada consola, que eso se lo inventaron más adelante, ya en el siglo XXI, para asignar una generación a cada consola. Pero en aquella época, los 80, que yo los he vivido, no se ponía generaciones en la consola, se ponía bits. Es decir, habían consolas que nadie hacía caso. Y luego estaban las portátiles, ¿vale? Las Game & Watch, que le llaman ahora. Bueno, también se llamaban así, pero ahora pues se les denomina así, ¿no? Que eran aquellas pequeñitas para jugar y que eran metálicas, que era una pantalla, que se veían movimientos con... Pero eran dígitos, era un rollo, ¿vale? Pero en aquella época ya servía. Pero en los años 70 finales y 80 ya habían pues algunas consolas y yo puedo decir que la que triunfaba un poquito en aquella época era la Atari 2600, punto. Esa era la consola que funcionaba. Pero era de Atari, era muy mala, hubo sus rollos raros, nada, nada. Aquí lo que lo petó realmente en el principio de los tiempos fue esta, ¿vale? Esta, la NES. Nintendo NES, 8 bits. Esta consola era muy divertida, tenía unos juegos fabulosos para aquella época, que lo superaban todo, porque vale, mientras las consolas eran un poco basura y apareció esta de 8 bits, aparecieron ordenadores de 8 bits, emulando al IBM PC, pero bueno, ordenadores que llevaban el sistema operativo BASIC, y bueno, vamos al grano. Tenían juegos muy buenos, que era la época que los programadores, una persona podía hacer un videojuego ella sola, en su casa, y empezó este tema a crecer, ¿no? Una de las grandes compañías españolas, por ejemplo, la Dynamic, hizo una serie de juegos muy buenos, entre mis favoritos el Game Over, pero bueno, da igual. Había muchos juegos, eran de cassette o de disco. Y bueno, eran bastante malos, faltaba música, pocos colores en pantalla, un rollo. Esto vino y lo petó todo, pero era carísima. Cada cartucho valía un montón de dinero. Lo que pasa que decepcionaba. ¿Por qué? Porque en los 80 la mayoría queríamos juegos de recreativas, queríamos juegos de arcade. ¿Y qué pasaba? Que todo el mundo pues se viciaba mucho pues al Pole Position, que era de coches, o sobre todo a Kung Fu Master, que era de un tío que iba por ahí pegando hostias a punta pala. Es, es la prehistoria, pero la base de muchos juegos de hoy día, porque los juegos de aquella época hicieron la base de los juegos que hay ahora. Que ahora todos son tíos en mundos tridimensionales, pero todo empezó por un sitio, ¿vale? Y el Prince of Persia no fue el primero. Primero vino Kung Fu Master. Y sobre todo de lucha, pelea, ¿vale? Bueno, pues se hizo una versión para esta consola del Kung Fu Master y era bastante malo. No tenía nada que ver con la recreativa. Con lo cual esto satisfacía a mucha gente, pero no era lo bastante buena. Aunque tenía juegos muy buenos, como por ejemplo pues los Super Mario, ¿vale? Muy buenos. Más el 1 y el 3 que el 2, pero bueno. Los Mega Man, los Castlevania, incluso hubo versiones del Double Dragon, pero igual. No era como la recreativa, era bastante malos. Y entonces, al cabo de poco de haber salido esta, ¿vale? En los años 80, esta salió, no sé si en el 84, por ahí. A lo mejor me equivoco, no me acuséis. Pero al cabo de poco salió la Master System 1 y al cabo de poco la Master System 2, ¿vale? Esta. Que era de 8 bits también y era la competencia directa de esta. ¿Vale? Esta la sacó Nintendo, que Nintendo empezó haciendo cartas, juegos de cartas, a principios del siglo y acabó haciendo consolas electrónicas, ¿ves? Y la Master System de Sega, que era su competencia directa, y esta lo que hacía era hacer imitaciones de juegos de estas, más o menos. Aunque tenía mejor colorido, pero peor sonido. Y también era de 8 bits y tampoco podía emular bien las recreativas, aunque ya empezó a sacar juegos de recreativas, como el Golden Axe, el Outrun, y a mucha gente le gustaba, ¿vale? Porque evidentemente todo el mundo queríamos jugar a las recreativas y dejar de echar 5 duros en las máquinas, que en aquella época en España las máquinas iban con 25 pelas, 25 pesetas, una monedita, máquinas de coin-op se llamaban en aquella época, ahora les llamamos arcade, bueno. Todo reventó cuando acabó la década de los 80, ¿vale? Había portátiles, ¿vale? La Atari Lynx, la Game Gear, la Game Boy salió y petó fuerte en el 89, pero
era en blanco y negro, bueno, la pantalla fósforo verde era malísima, eso era malísimo. Bueno, no sé, en el año 90-91 ya los ordenadores de 8 bits se fueron a hacer puñetas, el Amiga 500 que era 16, pero tampoco llegaba, salió una versión de Street Fighter 2, Final Fights para Atari ST, ordenador y Amiga 500 que eran imitaciones de la Amiga y el Atari de los PCs IBM, muy malos, o sea que no hablo de especificaciones de ordenadores, pero en videojuegos era malísimo. Así que todo se fue al garete cuando por fin en el año 90 o 91, depende del país, apareció esta consola, la Mega Drive, ¿vale? Esta consola lo petó todo. ¿Por qué? Porque tenía el Sonic, que era un juegazo de plataformas buenísimo, y porque tenía la mayoría de recreativas buenas de la época. El Ghosts and Ghosts, el Outrun, el Golden Axe, un montón de matamarcianos, algunos juegos de plataformas muy divertidos, y sigue así, una onda buenísima. Esto, a quien no le gustara, era fabuloso, ¿vale? Luego también sacó versiones de ordenadores que ya no existían, pues no sé, como el Under the Wall, Flashback, juegos buenos, plataformas más potentes, como el Aladdin más tarde, y bueno, no sé, sacó cosas muy buenas. Y evidentemente a la larga acabó emulando el famoso Street Fighter 2 con su versión Champion Edition, ¿eh? Que bueno, que al menos pues tuvo su versión de Street Fighter 2, que era lo que todo el mundo quería. Pero al cabo de un año, 92 por ahí, aquí en España salió la Super Nintendo. Pum, pam, paf. Y con eso ya conseguimos que sus juegos pues se radicaran, bueno, se pusieran en pelea con esta. Y aquí fue donde hubo la gran guerra. 91 a 95. ¿Mega Drive o Super Nintendo? ¿Cuál era mejor? Pues bueno, al final las revistas dijeron que no interesaba mucho cómo fueron las capacidades técnicas de las consolas. Que aquí lo que valía era simplemente los juegos. ¿Y qué pasó? Que las compañías sacaban los juegos muy similares de una a otra plataforma. Tenían muy pocas diferencias. Entonces, pues, más o menos sacaron los mismos juegos, pero no bien, yo os explico. Capacidad. Super Nintendo siempre pareció que tuvo más capacidad en todo que Mega Drive y que se la cargaba y que era el cerebro de la bestia y que pam, pero es mentira. Os daré un enlace más abajo en mi descripción, ¿vale? Si lo miráis aquí abajo en el vídeo, de un tío que os explica las capacidades técnicas y según parece, Mega Drive era mejor que Super Nintendo, pero fue la menos vendida. Esta vendió más con el rollo de la publicidad que hicieron y con todo el rollo. Realmente Mega Drive era mucho mejor. Sí. Es verdad, era mejor. Lo que pasa que es verdad que el sonido de la Mega Drive era un poco chatarra a veces, ¿sabes? No se oía demasiado bien. Y que parecía que tenía menos colores. Y que esto tenía más nitidez. Pero no, era mejor Mega Drive, parece ser. Las dos eran de 16 bits. ¿Ok? O sea que pasa que este tenía un potente procesador con otras cosas, que podía hacer lo que quería, y este estaba repartido en varios procesadores, pero se quedaba corto en algunas cosas. Pero tenía una serie de trucos que parecía engañar y que era mejor. También esta tenía una calidad de imagen cuadrada, muy cuadrada, y esta era más tipo europea, rectangular. Entonces aquí en muchos juegos se veían los muñecos más gordos por eso. Pero bueno, ¿qué pasó? Que en el 92, creo que fue, o 91 finales, miraron la Wikipedia, yo más o menos me acuerdo por encima, lo que viví. La máquina recreativa que más me gustaba en aquella época era el Street Fighter 2 y el Final Fight. Son las dos máquinas que más jugaba. Una de pelea beat'em up, un tío contra todos, y el otro de uno contra otro. Esta te daba los dos juegos. Los dos. El Final Fight y el Street Fighter 2. Así que esto era un gran vicio. Aparte, a la vez salió Super Mario World, que es un juegazo. Y vamos, eso es lo que tiró más, lo que vendió un montón de consolas. Luego ya fueron saliendo juegos parecidos a los de Mega Drive. Y al final ya con el Donkey Kong Country, el Super Metroid y reversiones, que sacó muchas reversiones de juegos de esta, ¿vale? Pues se fue coronando y quedando en todas partes, ¿vale? Siendo la consola más vendida. Pero realmente el que quería jugar a juegos de recreativas, esta. Hasta que, claro, salió esta con Street Fighter, el Final Fight y ya fue un lío. O sea que por eso había gente que tenía las dos consolas. Y ya está. Pero claro, para tener las dos las tenías que comprar de segunda mano. Y que te las vendieran a buen precio. Y era complicado porque los juegos en aquella época, para esta, valían 13.000 pelas. Que a cambio, vale, 13.000 pesetas ahora son pues como 80 euros. Pero no eran los 80 euros de ahora. Añadiendo intereses es como si te costara 120, 130 euros un juego. Que en estas eran un poco más baratos, pero había otra consola, la Neo Geo, que sacaba juegos mucho más caros. Los cartuchos valían unos 500 euros al cambio ahora, ¿vale? Pero la Neo Geo, aunque dijeran que era de 32 bits y que sacaba juegos muy buenos, no era cierto. La Neo Geo
era de 16 bits. La arquitectura que tenía de 32, lo que tú quieras, pero era de 16. Lo que pasa que usaban mejor el chip, ¿vale? Y ya está. Lo que pasa que era tan cara que nadie la quería, aunque lo que sacaba también era de recreativas, pero básicamente, aparte, a pesar de tener juegos de fútbol y de plataformas, lo que más se llevaba bien a la Neo Geo eran los juegos de lucha. Entonces, bueno, la conclusión de las dos consolas, pues nada, que las dos valían la pena, pero que dependía de tus gustos para los juegos. Por eso al final las revistas de videojuegos famosas de la época, como era Hobby Consolas, pues decía que lo suyo era pues la consola. También estaba la revista Superjuegos y luego unas específicas para cada marca. Pero bueno, decían que eso, que de la que te gustaran más sus juegos. Así que si te gustaba más el Street Fighter 2, pues esta, claro. Tuvo varias versiones y la de Mega Drive sonaba un poco a chatarra, pero bueno, tampoco estaba mal, ¿eh? Si te gustaba más el Sonic, esta. Si te gustaba más el Mario, esta. Si te gustaba todo, pues todo. Pero más o menos sacaron las compañías juegos para las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que así se acabó el año hasta el año 94, que salió la Saturn, 95, que salió la PlayStation, por ahí anda, ¿eh? No sé fechas exactas, pero por ahí, 94, 95, salieron las consolas de 32 bits, con soporte no en cartucho, sino en CD, y ahí esto se fue al garete. Y ya no te digo nada de estas dos. Estas sí que se fueron al garete del todo, que estuvieron conviviendo todas juntas en los años 90, pero al final al garete. Los juegos en aquella época, cuando ya salió las consolas del año 95, Saturn y PlayStation de 32 bits con sus CDs de juegos, todo esto se fue a la porra y valía regalado de precio. Nadie lo quería, podías comprarlo a 4 duros. En comparación con ahora, que quieren todos esos juegos la gente a unos precios escandalosamente escandalosos, carísimos, ¿vale? ¿Y qué os puedo decir para finalizar sobre este tema de Mega Drive y Super Nintendo? Pues que a la hora de la verdad, si te gustaban los juegos de recreativas, esto era basura. Era basura. Todo era basura. Porque no era igual que la recreativa. Era muy malo. Luego salió una cosa que se llama MAME y que era en el mercado negro. Y salieron emuladores para la PlayStation 1 y para la Saturn. Y eso sí que eran emulaciones perfectas de la recreativa. Eso sí que valía la pena. Así que, si te gustaban las recreativas, estas consolas de 16 bits pudieron calmar un poco tu hambre, pero no curártela. En realidad, estas consolas solo valían por los juegos que sacaban ellos propios, ellos mismos. Y si eres del mundo Nintendo y te gusta Mario y te gustan los juegos de la NES, pues la Super Nintendo estaba bien. Porque si a estas consolas les quitamos todos los juegos, todos, si les quitamos todos los juegos de las recreativas, todos los arcades, ¿vale? Todo el catálogo de arcades fuera. Todo lo que sacaron en estas consolas de arcade lo quitamos. Pues queda, pues eso, una consola con juegos divertidos, pero que tampoco es nada del otro mundo. Y que no han sucumbido al tiempo. Que jugar a Gunstar Heroes, que es un juego bastante potente y moderno, no llega a algunos juegos que hay hoy día. Claro. O jugar al Sonic. Sí, el Sonic es el más divertido y hoy día han hecho otras versiones de Sonic y no tiene nada que ver. La verdad es que esta consola, sobre todo por el Sonic, pues vale la pena. ¿Vale? Habrá gente que dirá, no, pero te olvidas de un montón. Bueno, es que cada uno tuvo sus gustos en su día. Pero tampoco puedes decir que porque una revista diga que no sé, que un juego es muy bueno, todo el mundo le tiene que gustar, ¿vale? Y esta es que era muy penosa, porque incluso salió una versión del Virtua Fighter 2 en el año 95, como el de las recreativas, y era plano, era en 2 dimensiones, o sea, era un fracaso. Y esta, pues eso, que le gusta mucho el FC, o el Lune Squadron, o el Super Mario World, o los juegos que salen después, Donkey Kong Country, o aquel de peleas, ¿cómo se llama? No sé, ¿vale? Que por esos juegos, pero no. La clave está PlayStation y Saturn, pero eso ya lo contaríamos en otro vídeo. PlayStation, Saturn y Nintendo 64, que también iba con cartuchos, no hay que olvidarnos de ella. Y con estas 3 consolas, pues empezaríamos ya del 95 para adelante, que ya pasamos a otra generación y ya pues os contaría más cosas de ello en otro vídeo, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿y tú no tienes nada de aquella época? Pues no, yo no me gasto la pasta. Tengo esto aquí con sus juegos, con unos cuantos. Luego tengo emuladores por ahí con los que puedo jugar en el ordenador perfectamente, incluso juegos, ¿ves esto? Son un montón de juegos de Mega Drive para PC, con lo cual se puede jugar de otra manera. No hace falta gastarse la pasta ni comprarse todo aquel material de aquella época. Pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, por haberme escuchado y nos vemos en otro vídeo. Chao.